Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En el vídeo de hoy os voy a hablar de proteínas, eso que os interesa tanto a los deportistas, porque parece que es el único nutriente importante en la dieta de los deportistas. Pero para valorar la ingesta de proteínas tenemos que saber que no todas las proteínas son iguales. Así que hoy vamos a ver cuál es la diferencia entre unas proteínas y otras. Dentro de esa diferencia, lo que vamos a valorar evidentemente es cuál podríamos considerar la calidad de las proteínas o cómo se mide, cómo se calcula la calidad de las diferentes proteínas. ¿Qué es esa calidad o por qué se dice que unas proteínas son mejores que otras? Bueno, pues aquí influyen varios conceptos que vamos a ir viendo. Cuando nosotros ingerimos un alimento, estamos obteniendo un alimento proteico rico en proteínas, estamos obteniendo aminoácidos. En definitiva, es lo que nuestro intestino va a poder absorber mediante el proceso digestivo, principalmente en el estómago, gracias a los jugos gástricos. Esas proteínas se rompen en trocitos más pequeños, esos aminoácidos que son los que absorbemos a través del intestino. Dentro de los 20 aminoácidos que se conocen actualmente, que existen, bueno, pues 9 para los niños, 8 para los adultos de esos aminoácidos son esenciales. Quiere decir que los tenemos que obtener externamente. ¿Cómo? Pues a través de los alimentos. Y en algunos casos, si es necesario, a través también de la suplementación con proteínas, que ojo, no solo es necesaria a veces en los deportistas, a veces hay otro tipo de personas con ciertas patologías o por problemas a la hora de la ingesta de alimentos que pueden requerir también esa suplementación con proteínas en su dieta. Con esto que os quiero decir, que esos suplementos de proteínas que a veces se toman muy a la ligera son un complemento de la dieta, nos sirven para obtener la cantidad necesaria cuando la dieta no nos las proporciona. Así que vamos a ir viendo estos factores que afectan a la calidad de las proteínas para que seamos capaces de, bueno, pues distinguir también qué alimentos pueden ser los que nos proporcionan mejor calidad de proteínas y así ordenar mejor nuestra dieta. El primer factor que influye en la calidad de las proteínas sería el coeficiente de digestibilidad. ¿Esto qué quiere decir? La forma en la que nosotros digerimos y absorbemos esos aminoácidos para después poderlos utilizar. Todos estos coeficientes o términos de los que os voy a hablar evidentemente se estudian en estudios clínicos, biológicos, en el laboratorio de diferentes maneras para después, bueno, pues hacernos unas tablas preciosas en las que vamos viendo todos estos datos, que si no sabemos lo que son, pues no somos capaces de interpretarlos. Así que a partir de hoy, que cuando veáis este vídeo completo vais a saber interpretar esas tablas de valoración de las proteínas perfectamente, ¿vale? Ese coeficiente de digestibilidad nos dice, nosotros en investigación, bueno, se suele hablar del nitrógeno absorbido y el nitrógeno eliminado, porque ese nitrógeno forma parte de las proteínas. O sea, no se miden directamente los aminoácidos, sino que se hace otro tipo de valoraciones. Dentro de ese coeficiente de digestibilidad, que se traduce realmente en esos aminoácidos, esas proteínas que somos capaces de utilizar de la cantidad total que ingerimos, os voy a poner 3 ejemplos para ir comparándolos. Uno de ellos sería la soja. La soja tiene un coeficiente de digestibilidad del 90 más o menos. Si pasamos otro alimento típico de deportistas, os he citado la soja porque podría ser también
uno de los suplementos, ¿no?, de proteínas, y porque es una de las fuentes principales de proteínas en las dietas vegetarianas y veganas. Alimento de origen animal típico en las dietas de los deportistas, el pollo. La pechuga de pollo tiene una digestibilidad del 95%. Bueno, las proteínas de la pechuga de pollo, que no son el 100% del pollo, 100 gramos de pollo contendrán 20 gramos aproximadamente de proteínas. De esos 20 gramos vamos a aprovechar el 95%, que es su coeficiente de digestibilidad. Pasamos a otro alimento también muy frecuente en las dietas de los deportistas, el huevo. El huevo tiene un coeficiente de digestibilidad del 97%, es decir, de estos tres alimentos vamos a aprovechar mayor cantidad de proteínas cuando consumimos el huevo entero, no solo las claras, porque en ese caso disminuye bastante su digestibilidad. Generalmente, cuando hablamos de calidad de proteínas, igual no os habíais dado cuenta de esa importancia que tiene la digestibilidad, sino que se suele hablar muchas veces del valor biológico de las proteínas. ¿Esto qué quiere decir? Si esas proteínas nos proporcionan toda la cantidad de aminoácidos esenciales, es decir, son proteínas completas o no, y si además esa proporción que contienen de los diferentes aminoácidos es más beneficiosa o menos, es decir, nos permite obtener más fácilmente esos aminoácidos o no. Bueno, ese valor biológico de las proteínas seguro que ya os suena, que en el caso de los alimentos vegetales es inferior, tienen un valor biológico medio o más bajo, y en el caso de las proteínas de origen animal tienen un mayor valor biológico. Esos aminoácidos esenciales que nos proporcionan los alimentos, tanto de origen animal como de origen vegetal, se pueden complementar con diferentes combinaciones de alimentos. Esto es algo muy frecuente, por ejemplo, en las dietas veganas, cuando se mezclan las legumbres con los cereales para complementar los aminoácidos que faltan en cada uno de ellos y de esa manera obtenerlos todos, mejorando también la digestibilidad, que eso es algo que también podemos conseguir cuando combinamos diferentes tipos de alimentos, pero eso yo creo que nos daría también para otro vídeo. Volvemos a los ejemplos anteriores. Vamos a ver cuál sería el valor biológico de la soja. Pues estaría rondando el 72%, es decir, es una proteína de bastante buena calidad. Nos proporciona, bueno, yo creo que casi todos los aminoácidos esenciales, aunque no en las proporciones más convenientes o más adecuadas. Por eso ese valor biológico es de 72. La pechuga de pollo, estáis pensando, uff, la mejor proteína. Bueno, pues tiene un valor biológico de 74, no muy superior al de la proteína de la soja. Pasamos al huevo. En este caso sí que tenemos un valor biológico de 97, mucho más alto que el resto de los alimentos. ¿Qué ocurre? Que no nos vamos a alimentar ni solo de huevo, ni solo de pechuga de pollo, ni solo de soja. Vamos a combinar muchos ingredientes o muchos alimentos diferentes en la dieta. Por eso os he ido diciendo cómo podemos mejorar ese valor biológico mediante la combinación de diferentes alimentos que nos proporcionan diferente composición o proporciones de aminoácidos, y de esa manera mejoramos el valor biológico total de las proteínas totales de la dieta. Y por último tenemos otro coeficiente que sería la utilización neta proteica, que se conoce por sus siglas en inglés, que sería NPU. Digo, por si algunas veces lo podéis ver en algún etiquetado, lo podéis ver, bueno, pues en algún listado de proteínas de alimentos. Este valor, este NPU, relaciona los dos valores anteriores, es decir, el coeficiente de digestibilidad
con el valor biológico. Por lo tanto, si nos fijamos en esa valoración de la utilización neta proteica de cada alimento, sabremos realmente la calidad de esas proteínas en relación a nuestra dieta. ¿Os acordáis que os acabo de decir que evidentemente no nos alimentamos de un único alimento, pero sí es verdad que hay muchos deportistas que hacen dietas muy restrictivas, limitan mucho el tipo de alimentos que ingieren? Es muy típico, por ejemplo, las dietas con claras de huevo, pechuga de pollo y arroz y poco más. Y eso es un error porque no complementamos adecuadamente esas proteínas y podemos tener una mala utilización de esas, o peor, utilización de esas proteínas que con una dieta más variada. Es decir, que por mucha cantidad de proteína que estemos ingiriendo, no la vamos a aprovechar tan bien como si combinamos más alimentos. Vamos a ver cuál sería esa NPU, esa utilización neta proteica, de los 3 ejemplos que os estoy dando. En el caso de la soja sería de 60, en el caso de la pechuga de pollo sería de 70 y en el caso del huevo sería de 80. Por eso el huevo entero, estoy hablando todo el tiempo, porque la clara de huevo tendría unos valores diferentes, que en algunos podríamos decir que la digestibilidad, que antes os he dicho que disminuía, ahí me he confundido, aumenta la digestibilidad, pero disminuye muchísimo la utilización neta. Eso es lo importante, es cómo va a utilizar nuestro cuerpo esas proteínas. Me refiero que disminuye frente al consumo del huevo entero. Así que con todo esto que os estoy contando, yo creo que más o menos podemos tener claro cómo nos beneficia la utilización de diferentes fuentes de proteínas combinadas también con otros alimentos. Y otro de los alimentos por su calidad proteica que se suelen recomendar en las dietas de los deportistas son los lácteos, tanto leche como quesos frescos batidos o quesos curados, porque podríamos asemejar tanto su digestibilidad como su valor biológico como su NPU, utilización neta de proteínas, al huevo, del que ya os he ido hablando a lo largo del vídeo. Así que serían muy similares la calidad de las proteínas de uno y de otro. Así que bueno, pues algo a tener en cuenta cuando diseñamos también la dieta de los deportistas. Así que espero que os haya gustado el vídeo, al menos que os haya resultado curioso para valorar vuestra dieta. También, bueno, pues que os puede llevar a investigar un poquito más acerca de la calidad de las proteínas que estamos ingiriendo. Espero, por supuesto, que le deis al like del vídeo. No dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.